Tubas y Tubos, episodio 409. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 409 del jueves 22 de enero de 2026, en el que abordaremos un tema que me parece especialmente necesario y que he titulado Cómo ser un músico antifrágil en el siglo XXI. Y te aviso desde ya, no va solo de tocar mejor, que esto es obligatorio, sino de entender por qué hoy, incluso tocando muy bien, tienes unas opciones muy reducidas de conseguir tu trabajo ideal. En este episodio quiero que veamos juntos cómo salir de esta trampa, qué significa exactamente ser antifrágil aplicado a un músico, cómo se construye la opcionalidad con un núcleo sólido, tocando nuestro instrumento por supuesto, y sumando un perfil más híbrido alrededor. Y por qué desarrollar habilidades como la docencia, la creación, tecnología, comunicación o incluso formación fuera de la música puede ser la diferencia entre depender de una sola puerta o tener un pasillo entero abierto a todas las oportunidades que puedan surgir. Si estás estudiando, si ya trabajas o si simplemente estás replanteándote tu camino, quédate porque esto te interesa. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a 33 cursos con más de 330 lecciones y 5 masterclass para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones más transversales de emprendimiento, productividad o cómo superar el miedo escénico, entre otras. Darle un vistazo que seguro que encontréis algo que os interesa. Bueno, abordamos el tema de hoy que a priori puede ser incómodo, pero que sinceramente creo que es necesario. Se trata de transmitirte la importancia de construir un perfil híbrido en música, porque quizás estás estudiando en el conservatorio y apuestas todo a una sola carta, es decir, apuestas todo a vivir exclusivamente de una única especialidad instrumental, la tuya, la que vienes tocando toda la vida. Pero la pregunta es, ¿qué probabilidad real hay de que esa carta te dé estabilidad, libertad y una carrera profesional de largo recorrido? Porque esto no es una cuestión de que no seas bueno o de que no trabajes, sino es una cuestión de que el mercado es el que es. Es decir, hay mucha gente excelente para muy pocas plazas. Así que hoy vamos a hablar de cómo convertirte en un músico antifrágil y por qué eso en el siglo XXI seguramente sea una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Mira, te voy a ser claro, no es que no haya trabajo en el sector musical. Es que hay muy poco trabajo idealizado y muy poco trabajo prestigioso comparado con el número de músicos que salen cada año al mercado laboral. Y entonces pasa una cosa. Muchos jóvenes miran solo 3 caminos como si fueran los únicos válidos. La orquesta sinfónica, la banda profesional o profesor del conservatorio. Incluso este no suele ser el que se elige en primera opción. Y lo que ocurre es que cuando se sale a la vida profesional y esta realidad ficticia no encaja con eso, entonces aparece la frustración, la ansiedad y una sensación de me estoy quedando fuera o lo que es peor, he fracasado. Por eso hoy quiero proponerte otro marco mental. No se trata de renunciar a tu sueño, se trata de dejar de depender de una única puerta. Es decir, tal y como diría Taleb en su libro Antifrágil, ampliar tus opciones. Y para entender lo que está pasando hoy, vamos a mirar al pasado. Durante el Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo, el músico no era solo un intérprete, era un profesional que por supuesto tocaba muy bien su instrumento, pero también enseñaba, componía, hacía arreglos, dirigía, copiaba partituras, organizaba músicos y en muchos casos gestionaba su propio trabajo. Eran músicos que vivían en un ecosistema donde dominar diversas habilidades no era una moda, era una forma de ganarse la vida. Y esto es importante. Los músicos de estas épocas diversificaron sus fuentes de ingresos aprendiendo sobre diversos campos de conocimiento a los que podían optar según sus intereses. Y fíjate qué curioso, hoy estamos volviendo a un mundo donde esa mentalidad vuelve a ser útil. Y ahora avanzamos un poco más en esta evolución histórica y llegamos a los siglos XIX y XX, que es cuando explota y se desarrolla la revolución industrial. Y ahí aparece una idea muy potente. Para producir más, para ser eficientes, el sistema necesita trabajadores con tareas muy definidas, medibles y repetibles.
Y esa mentalidad entra en la educación, creándose especialidades, carreras, itinerarios, títulos, etc. Y por supuesto, esto también llega a la música. Se crean los conservatorios, las pruebas, las plazas, las oposiciones, bueno, lo que ya sabéis. Se instala una narrativa. Sé excelente en una cosa y conseguirás un trabajo estable y de éxito profesional. Y ojo, esto tuvo sentido durante todo este periodo. El mundo necesitaba especialistas, ya que muchos avances se construyeron así. Pero, y esto es lo que aviso, el mundo ha vuelto a cambiar otra vez. Hoy estamos en un mundo complejo, cambiante, con profesiones híbridas por todos los lados. Y aquí entra una idea clave que se ha estudiado bastante: la importancia de los generalistas y de las personas con conocimiento transversal. Esto es lo que se conoce como polímata, que es una persona con amplios conocimientos en diferentes campos, como por ejemplo ciencia, artes y humanidades. Esto en la misma persona. Hay un libro que me gusta mucho para ponerle nombre a esto y se llama Range, Amplitud, de David Einstein. La idea simplificada es que en entornos complejos, donde no todo es predecible, muchas veces gana quien explora más, conecta ideas de diversos campos, llega a soluciones creativas y se adapta mejor. Y aquí hay una frase que me encanta. No es que no te especialices, es que llegas a tu especialización con un mapa más grande. O sea, tu núcleo sigue ahí, pero tu visión es mucho más amplia y tus herramientas también, lo cual te permite marcar una estrategia profesional con muchas más opciones. Y ahora vamos a llevarlo a lo nuestro, a la música clásica, porque estoy seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando, bueno, ¿pero esto cómo se aplica o cómo funciona dentro del sector de la música clásica? Bueno, la música clásica hoy tiene un problema real, que es la saturación del mercado laboral. Pero ojo, el mercado que está saturado es ese que está idealizado por la mayoría de los músicos, es decir, la orquesta, las bandas profesionales y los conservatorios. Y el problema que se plantea es que en estos trabajos idealizados hay muy pocas plazas, muchísima competencia y un nivel altísimo. Y además hay otra cosa: acceder a estos puestos de trabajo otorga algo que muchos músicos persiguen: el prestigio, como si cualquier otra salida profesional fuera menos. Y yo aquí quiero decir algo con cariño, pero claro, el problema no es querer esas plazas, el problema es pensar que son las únicas. Porque cuando pones tu vida entera en una sola vía, hacia una sola puerta, te vuelves frágil. Y aquí entra la idea que Taleb plantea en su libro Antifrágil, y se trata de la opcionalidad. La opcionalidad es tener varias puertas abiertas. Y cuando el mundo cambia, y cambia muy rápido, os lo aseguro, quien tiene opciones resiste mejor, decide con más calma y a veces incluso crece con la incertidumbre. Y hay una frase que quiero que te quede clara: la opcionalidad es antifragilidad aplicada a tu carrera. Y es que desde que leí este fantástico libro, mi enfoque profesional y también el personal ha sido el de multiplicar mis opciones. Por eso, ahora te voy a contar cómo en los últimos años estoy trabajando para ser un músico antifrágil, ya que creo que hay que ser el ejemplo de lo que se predica. Mi core, mi objetivo, mi núcleo siempre ha sido clarísimo, ya lo sabéis, me encanta enseñar música a través de la tuba y el bombardino. Es lo que soy, es mi identidad y es mi base profesional. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. Si yo quería tener más libertad, más impacto e incluso más estabilidad, tenía que aprender cosas que no estaban en ese, entre comillas, plan oficial. Y a partir de ahí empecé a desarrollar un perfil mucho más híbrido. Por ejemplo, empecé a desarrollar un proyecto de emprendimiento y desarrollo de mi marca personal, que por cierto, aviso a navegantes, pronto abriré el programa Tu Huella Musical, en el que ayudo a músicos profesionales a desarrollar su proyecto y marca personal. Si estás interesado, puedes escribirme a info@davidtua.com. También aprendí sobre marketing digital y ventas. Empecé a realizar formaciones a formadores, es decir, formaciones a profesores de conservatorio que están interesados en mejorar. También me especialicé en tecnología e inteligencia artificial aplicada a la educación musical y, por supuesto, estoy muy interesado en la comunicación de nuestro sector a través del podcast, de YouTube y generando contenido. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que nunca dejé de ser profesor, justo al revés. Me he convertido en un mejor profesor porque tengo muchas más herramientas. Y además todo esto me abrió un mundo nuevo.
He podido crear formaciones, comunidad, recursos, proyectos, me llegan propuestas para dar masterclass para instrumentos de viento metal, formaciones a profesores de conservatorio, etc. Y también me ha permitido llegar a muchísima gente que de otra forma jamás habría conocido o habría llegado. Y aquí os dejo una frase importante. No necesitamos abandonar nuestro núcleo para construir un perfil híbrido. Necesitamos ampliar nuestras herramientas alrededor de ese núcleo, de ese core, que en el caso de los músicos suele ser su instrumento o su especialidad. Y ahora es el momento de bajar todo esto a tierra y a continuación te cuento varios ejemplos de cómo podemos construir un perfil híbrido en la música. Pero atención, esto tan solo son ejemplos, ya que las posibilidades son casi infinitas, tantas como músicos y ganas de trabajar tengáis. Así que vamos allá. La primera idea sería doble instrumento que sea compatible. Por ejemplo, en nuestro caso, bombardino que también toca el trombón, que esto cada vez hay más músicos que empezaron con el bombardino o con el trombón y también se han sacado la otra carrera. Por ejemplo, tuba más otro instrumento de viento metal o tuba más el bajo eléctrico o el contrabajo. Y esto también es muy útil, ¿no? Porque facilita mucho el camino. El contrabajo toca en clave de fa, el bajo eléctrico tiene una función muy similar, ¿vale? Por lo tanto, esto facilitaría, es compatible. O cualquier otra combinación que tenga una transferencia real de los conocimientos. Esto aumenta tu empleabilidad en proyectos, bandas, charangas, musicales, grabaciones, docencia y sustituciones, o muchísimo más. Y aquí lo digo claramente, no estás traicionando tu instrumento, lo que estás haciendo es ampliando tus opciones. Luego tenemos el músico instrumentista más una habilidad de ecosistema, es decir, habilidades que multiplican tu valor. Por ejemplo, soy músico instrumentista, pero además tengo una habilidad que multiplica mi valor a nivel docente. O hago arreglos o compongo obras. Dirijo muy bien, pero además también tengo la opción de que se me da muy bien la edición, la grabación y la producción. O comunico muy bien y creo contenidos. O además soy gestor cultural y de proyectos. Bueno, como veis, esto es una habilidad que está dentro de las muchas opciones que tiene la música clásica o la música en general. Y la tercera opción que os comparto es músico más otra carrera universitaria que no esté dentro del sector musical. Y aquí viene algo que parece un poco contraintuitivo, porque formarte en un campo no relacionado puede abrir oportunidades enormes. Por ejemplo, psicología y educación para aplicarlo a la docencia, fisioterapia y deporte para la salud del músico, informática, inteligencia artificial y datos, empresa, marketing y ventas, idiomas. Bueno, las conexiones no se van a ver desde el principio, pero poco a poco se van construyendo con el tiempo, y os lo aseguro que es así. Y en mi opinión, cada vez vamos a ver más perfiles híbridos de este tipo, que son capaces de encontrar oportunidades de trabajo juntando campos que a priori no están relacionados. Un ejemplo de todo esto fue Steve Jobs cuando creó Macs y los iPhone, ¿vale? Quien quiera navegar y profundizar al respecto va a encontrar bastante información. Bueno, y cierro todo esto con un plan sencillo de algunos pasos para empezar a construir este perfil híbrido, este perfil antifrágil, pues sin volvernos locos. Por primero, pues mantén primero lo importante, mantén tu núcleo, es decir, sigue trabajando con tu instrumento principal, busca ser cada día un poquito mejor. Segundo, elige un segundo eje con un retorno claro, ¿vale? Esto del retorno claro es que si trabajas entre 6 y 18 meses, pues te va a abrir puertas, ¿no? Como por ejemplo, el desarrollo de la marca personal usando el núcleo como punto de origen, para luego ir introduciendo nuevas habilidades, la de la dirección, la del arreglista, la de las conferencias, etcétera, lo que vaya surgiendo, la docencia, etcétera. Y el tercero sería haz microexperimentos, ¿vale? Que son decisiones no eternas, ¿no? Por ejemplo, 30 días probando un segundo instrumento, 8 semanas haciendo arreglo, 12 semanas aprendiendo herramientas de audio o creación de contenido, o, bueno, plantear un pequeño proyecto docente. Taleb lo diría así: apuestas pequeñas que te dan información y te abren opciones. Y una vez que ya tienes esta información de los experimentos, ya decides qué nuevas vías vas a desarrollar. Y bueno, como siempre recomiendo leer, porque para mí es la clave de todo el aprendizaje. A continuación os dejo varias referencias bibliográficas que son de gran ayuda para construir un perfil híbrido. Por supuesto, Antifrágil de Taleb, Range o Amplitud de Einstein, Cómo fracasar en casi todo y aún así tener éxito de Scott Adams, es un libro súper divertido, muy bueno. Y luego Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro.
de Mónica Quintana y David Alayon. Así que bueno, si estás estudiando música, tu objetivo no solo es tocar bien, tu objetivo es construir una vida musical sostenible. Y el perfil híbrido os aseguro que no es una moda, es una estrategia inteligente para el mundo real. Así que cierro con una pequeña pregunta para que me respondáis por redes o en comentarios. ¿Qué segunda habilidad te abriría más puertas este año? ¿Un segundo instrumento? ¿La docencia? ¿Arreglos, composición, dirección, tecnología, comunicación? ¿O una carrera universitaria que complemente tu perfil? Bueno, esto es todo. Espero que este programa os haya gustado. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de Tubas y Tubos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!